Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Durán, me encuentro con el reconocido arquitecto cuencano Norato Carballo. Juntos representamos a la revista Criba del Colegio de Arquitectos y tenemos hoy aquí en nuestra ciudad a la arquitecta Zaida Muxi Martínez, es argentina y ella viene a impartir un curso de la maestría de arquitectura en la Universidad de la SUAY y está aquí hoy en nuestra ciudad. Te queremos dar la bienvenida a Cuenca. Muchas gracias. Esperemos tengas un poquito de tiempo aparte del trabajo de sí, conocerla, de experimentarla y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad. De nada. Bueno, Zaida, una muy calurosa bienvenida. Muchísimas gracias. Te doy la bienvenida a esta ciudad, patrimonio cultural del lugar, lo cual para quienes estamos metidos en todo este trajinar de la arquitectura es realmente muy enriquecedor y te genera respeto y mucho compromiso. Sí. Qué bueno que personas de fuera del país vengan a conocer acá. Siempre es bueno estar vinculados con el resto del planeta. Y pues he tenido oportunidad de conocer algo a través de la web, de tus escritos, de tus investigaciones. Y ayer incluso estuve en tu conferencia, ¿no?, de la mujer. Tengo que decir con verdad, me fue muy interesante. Me alegro, muchas gracias. Encontrar un grupo importante de mujeres que han aportado tanto a la arquitectura. Te digo, personalmente me fue muy agradable escuchar esto de los afamados dibujos de Frank Lloyd Wright, porque yo creo que todos hemos celebrado esa cosa. Ver que tuvo una colaboradora que era mujer, ¿no? Sí, sí. Así es que todo eso es muy interesante. Siempre uno aprende y te digo, esto para mí ha sido como una cosa que queda abierta a preocupación. A ver, vamos a enterarnos qué más han aportado las mujeres. Qué bien, eso es bueno. Sí. Bueno, queríamos un poco, más que presentarte nosotros mismos, un poco que nos cuentes brevemente sobre qué te llevó a la arquitectura y qué te llevó un poco ya a la investigación del género, la ciudad. Brevemente es difícil. No sé cómo explicar. En realidad nunca tuve mucha duda que iba a hacer arquitectura. Desde tercer año de secundaria pensé que iba a hacer arquitectura, no sabía muy bien por qué, me gustaba. Mi padre construía, era ingeniero civil, o sea que también había ido a obra y también me gustaba. Me gustaba mucho el diseño, de hecho al empezar la carrera dudé en hacer diseño de indumentaria, que me gustaba, y arquitectura, pero no había carrera en Argentina, se creó después. Y entré en arquitectura en la época de los militares, la última dictadura, y primer año me fue bien, pero en segundo año me fue mal en diseño, y eso fue una gran crisis. Pues claro, si te va mal en diseño, te cuestionas qué estás haciendo tú aquí, ¿no? Y me iba muy bien las técnicas, con lo cual dije, no tendría que ser ingeniera, ¿no? Pero no, era cuestión de malos profesores. No explicaré las anécdotas, pero bueno, sí, fue algo muy personal. Y tuve la suerte de, en ese año que repetí, llegó la democracia y entraron los profesores que no estaban en la universidad, los mejores arquitectos de Argentina en ese momento, y yo tuve la suerte de caer digo caer porque como no sabía qué hacer de mi vida, como me había ido mal, pues seguí, pues no podía tomar otra decisión, ninguna decisión, y caí en el taller de Miguel Ángel Roca, que comenzaba ese año en Buenos Aires, y fue para mí maravilloso. Precisamente porque lo que me había faltado en el diseño anterior era que lo que pretendían aquellos, yo siempre pedía que me dieran información, estudiar cómo aprendo, ¿no? Yo no soy Miguel Ángel, a mí no saben las cosas. Y quiero saber, y no había manera que me dieran ningún referente, ¿no? Y como creo que la arquitectura bebe de todas las artes y de las ciencias, bebe de todo, las clases de Miguel Ángel Roca precisamente eran en eso, hablaba de todo.
y eran clases larguísimas, pero se te pasaban como muy rápido. Y a la vez nos dejaba a que cada uno encuentre su camino. La verdad que fue un maestro muy bueno. Entonces digamos que gracias a caer allí no renuncié a la arquitectura. Y aquí estoy. Y no me arrepiento, me parece que es una carrera que es muy completa y que abarca eso desde lo social a lo técnico, pasando es todo. Y creo que eso es lo que hace a veces difícil entender que hacemos los arquitectos, ¿no? Mucha gente diseña, sí, pero no solo diseño, ¿no? Creo que sin lugar a duda es de las formaciones humanas más enriquecedoras y en todo aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Humanísticamente, artísticamente, técnicamente. Sí. Adquieres una visión muy panorámica. Sí. No eres un especialista en esas cosas, pero eres como te digo, un coordinador. Sí, totalmente. No, que esa capacidad, ¿no? De poder leer una situación y entender qué fichas tienes que mover o poner en juego para solucionarla. Igual no lo solucionas tú, pero haces dirección de orquesta que es fantástica. Y me habías preguntado esto y género. Cuando hacía la tesis de doctoral me topé con unos textos de Leonie Sandercock, de Cosmópolis de Leonie Sandercock, de Dolores Hayden, y tuve en un máster que hice también tuve unas clases de género y ciudad, pero más desde el punto de vista histórico, y como al acabar la tesis, y como por aquí hay algo que me interesa. Mi tesis era sobre la ciudad global, sobre el impacto de la globalización en Buenos Aires, o sea que no era de urbanismo pero también político, o sea no era de dibujo, era de análisis. También mucha gente me dice que soy arquitecta social, no sé si hay que ponerle subtítulos a la arquitectura, pero no, porque me interesa mucho la relación de la arquitectura con la sociedad, con la política, con la gestión. Obviamente me interesa el diseño, evidentemente, pero no lo puedo entender separado de todo lo demás. Y bueno, empezar a mirar y también entonces empiezas lo que tiene que empezar a estudiar perspectiva de género y afirmarte y darte cuenta que eres feminista y que haces una revisión tuya, de tu vida, de todo tu entorno, y eso es lo que muchas veces genera mucho conflicto en las personas que nos oyen hablar, porque ninguno y ninguna estamos ajenos de una revisión y de darnos cuenta que tenemos actitudes que son machistas, que hacemos discriminación de género, y todos y todas lo hacemos, ¿no? Yo también. Entonces es lo que es una especie de autopsicoanálisis, te has de revisar a ti para empezar a pensar en eso, y no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, pero a mí me fascina y me parece además, bueno, del libro que hablabas de la presentación, hacerlo para mí lo terminé porque había que terminar algún día, yo hubiera seguido sin necesitar el libro, escribiendo, investigando, descubrir tantas cosas que nos han sido de alguna manera veladas, ¿no? Estaban allí pero no tan fáciles de llegar, ¿no? Porque no es que te he descubierto algo que estaba tapado, sí estaba tapado pero estaba allí. Claro, estaba como tú nos contaste ayer, estaban escondidas en el rincón de la biblioteca. Exacto. Olvidado. Sí. Sí, es súper interesante, la verdad. Sí. Y por ejemplo, todos estos conocimientos que tú has recopilado durante tantos años y ahora, bueno, vas por las ciudades del mundo un poco compartiendo tus conocimientos, contando esto a tus alumnos, por ejemplo aquí a los alumnos del máster, ¿qué es lo que realmente ellos quisieras tú que se lleven para que lo puedan aplicar en su día a día como arquitectos? Yo creo que lo que se enseña como arquitectos y como universitarios es un espíritu crítico. Digamos que no debemos dar por bueno ninguna afirmación y que debemos preguntarnos todo, y eso incluye el momento de hacer una línea, ¿por qué hay que hacerla? ¿Para qué hay que hacerla? ¿Para quién hay que hacerla? Y si se van con un poquito de estas preguntas, yo ya me siento satisfecha. Bueno, a mí te tengo que contar que soy de las primeras promociones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. Y cuando nosotros ingresamos, 0 mujeres. Luego apareció una persona y fue realmente como una ruptura, ¿no? Lupi Barra es ella, ¿no? Ha ejercido su profesión ricamente, ha sido catedrática. Después apuntar el nombre. Y una cosa muy interesante es que
resulta que cuando ahora preguntas qué porcentaje hay de hombres y mujeres en la facultad, encuentras que más del 50% de los estudiantes son mujeres. Entonces hay un cambio radical y yo diría también acelerado aquí en nuestro. Pienso que hay una buena apertura aquí en nuestro medio para el trabajo de las arquitectas, ¿no? Aquí tienes el caso de Carla Hermida, la hermana María Augusta, que ha sido justamente una propiciadora de los posgrados en esto de la arquitectura, de la modernidad, ¿no? Sí. Bien, ahora, a mí me ha tocado en la vida, soy un poco privilegiado. O sea, yo no tuve mucho que romperme la cabeza qué quería estudiar. Me encantaba la arquitectura y no es el momento para detallar y contarte esta cosa, pero esa es una cosa que me agradó todo. Así es que luego de un tiempo que egresé, etcétera, ingresé a la Facultad de Arquitectura en calidad de docente. Y como mi pasión es el diseño arquitectónico, nunca he dejado de ser profesor de proyectos. Y casi una tercera parte de mi tiempo docente he sido también profesor de diseño básico. Entonces me sirvió mucho para tener una visión global y también integradora, ¿no? Bien, entonces con este motivo yo había elaborado algunas preguntas. Y una de ellas es, por ejemplo, ¿cuánto de la enseñanza del diseño y diseño arquitectónico y urbano se están desarrollando métodos que permitan que la capacidad creativa de los alumnos se logre desarrollar en búsqueda de mejores y más humanos espacios arquitectónicos? Yo creo que eso es una de las cosas que debemos autocriticarnos, ¿no? ¿Cuánto estamos condicionando a nuestros alumnos y cuánto les estamos dando a que vuelen, a que nos ayuden a encontrar? Yeah. Sí, yo he hecho algunas experiencias también de taller de proyectos. Yo soy profesora de urbanismo, pero he hecho algunas veces talleres como profesora de proyectos, ¿no? Creo que depende, claro, mucho como profesor, pero yo creo que la manera tradicional de enseñar proyectos es muy del maestro o la maestra que dice, se hace así. Y no da creo que falta muchas veces esas herramientas de la pregunta, de la crítica, de observación y de buscar esas soluciones, porque hay una solución previa muchas veces que es la que tiene el profesor. Yo creo que esa es la que predomina, al menos en las escuelas que yo conozco. Está habiendo otros procesos, pero que cuesta cambiar, ¿no? Porque pareciera que hay una solución, y no hay una solución, hay infinitas soluciones, no sé si infinitas, pero muchas soluciones para cada tema, y hay que dar herramientas para que los estudiantes puedan encontrar sus diferentes caminos, ¿no? Que tienen que ver al final en qué lugar primero en qué lugar te paras del mundo, que al final eso te influye cómo miras, a qué miras, ¿no? Y una serie, y después qué te influencia, a qué eres sensible, ¿no? Hay muchas circunstancias y creo que muchas veces ahora el afán de enseñar aquello que es correcto, entre comillas, termina enseñándose como el proyecto que haría ese profesor, ¿no? Y a mí me ha pasado tener hijos de amigos que me han venido a pedir ayuda y en donde un profesor, teóricamente un buen proyectista, pero no sé si a veces ser buen proyectista también es ser buen profesor, decirle que el proyecto tiene que ser potente y dar unas coordenadas, en ese caso para vivienda, que son imposibles, ¿no? Eran en el caso de viviendas con un fondo de 28 metros sin patios. No se puede. Y lo que importaba era el gesto potente de la arquitectura, ¿no? Y creo que en eso la arquitectura el Star System ha hecho mucho daño, ¿no? Porque hay mucha de esta cosa del gesto potente y eso no es arquitectura, al menos para mí. En definitiva, formularé alguna otra pregunta. ¿Cómo estamos procurando que en un mundo globalizado, como todo el mundo se encanta de comentar, todo el mundo está encantado, estamos globalizados, ¿no es cierto? En ese mundo se vaya propiciando algo que nos personalice como ciudad, como seres humanos que vivimos en un espacio específico, dentro de una cultura, de un pedazo de la corteza planetaria, con un clima
con un paisaje que recorres nada del planeta y encuentras diferentes espacios y cosas. ¿Qué estamos haciendo en la docencia para que eso sea tomado en cuenta? Yeah. Claro, yo creo que estarían estas dos como vertientes extremas, hay muchos grises, ¿no? Pero una sería la de la arquitectura del Star System, del gesto, que no le importa absolutamente nada más que su objeto, y otra es esa arquitectura que nace del lugar, es el lugar físico, geográfico, climático, de las personas, de las capacidades, y que te insertas para hacer una pieza más para un buen vivir, que el otro no lo tiene, ¿no? El otro el buen vivir no le importa. Entonces creo que un poco somos como dos grupos. Hay grises en el medio, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que, en cierta manera, la crisis por más que haya cierto discurso de globalización en positivo y que los negocios sean globales, también hay una conciencia de crisis planetaria que hace que yo creo que cada vez más los estudiantes nos reclaman una conciencia de esa crisis planetaria y que no se puede resolver de otra manera que asumiendo desde lo local y por tanto reconociéndonos en lo que tú decías, en un sitio, en un tiempo, en una cultura, etc. Claro, o sea, por ejemplo, ahí yo creo que ayuda muchísimo como estrategia de diseño la participación, o sea, hacer partícipes a las personas del lugar en el proceso de diseño. ¿Cómo se puede, no sé, como detonar la participación un poco ya en las ciudades? Porque veo que en Barcelona, por ejemplo, en donde tú vives, hay muchísimos de estos proyectos participativos. Y aquí la verdad es que no hay mucho. Pero leí tu artículo, Zaida, en el que hablabas de esta cosa de la participación, pero también hablas como una farsa de alguna manera, ¿no? Es decir, hay la cuestión esta de la participación y veo que es un problema general también, ¿no? Aquí también tenemos, se llama socialización. La socialización es cuando ya has terminado el anteproyecto y ya no tienes casi para intervenir. Casi información, ¿no? ¿Cierto? Socializas la información. Exacto. Sí, yo creo que si hablamos primero estamos hablando de la formación, y en la formación podemos incorporar participación como concepto y explicarlo, pero lo que hay que enseñar, que es fundamental para después hacer participación, o hay que transmitir como una capacidad de escucha. Digamos, esa escucha tiene que ser escucha, pero también tiene que ser escucha sensible, escucha de ojos, o sea, no creerte lo que tu prejuicio, ¿no? Sino realmente que te dejes que el sitio, las gentes te influyan. Eso desde la docencia se puede influir. Luego la participación es asumir que no somos los únicos actores en la producción del hábitat. Y entonces, porque cuando tú tienes un cliente de una casa unifamiliar, nadie le llama participación a eso, pero esas personas que te encargan un proyecto te dicen que quieren. Y porque cuando eso es un grupo, el grupo no sabe, pero esas personas que te encargan una casa medio que saben lo que quieren. Entonces a veces eso no lo llamamos participación, y es una participación. La cosa es que solo tratas con 2 o con 3, cuando es grupo es más difícil y entran otras muchas cosas. Y entonces la participación tiene que tener muy claros objetivos y se tienen que dar muy claros en el inicio de todo proceso. Tiene que haber un compromiso político. La participación no puede hacer perder tiempo a la gente para que se la tenga en cuenta, y se va a explicar cuál es la capacidad de esa participación. Y luego lo que decía yo también ayer, creo que, no sé en qué momento, hacia la mañana, que la participación es un proyecto también. Si lo tomamos así, como parte de este proyecto, está claro que cuando tú haces un proyecto vas a hacer un relevamiento, haces unos dibujos, tomas unas medidas, hay un árbol, hay una preexistencia. ¿Y por qué no? La gente es una preexistencia. Entonces, tú tienes que proyectar dentro de tu sistema de proyectos cómo esta gente va a incorporarse. Y seguro que se incorpora como dador de datos y de información que de otra manera tú no tendrías. Porque al final, por mucho que analicemos y estemos en sitios, quien vive en un lugar tiene una experiencia diferente que la tuya. Ni mejor ni peor, complementaria. Y eso también es algo que hay que entender. La participación no es que la gente coja tu mano y dibuje por ti. No, tú vas a dibujar. Pero dibujar no es un privilegio, es una gran responsabilidad. Y eso son como cambiarle los conceptos
a estas cosas, ¿no? Yo he tenido profesores que en el primer día de clase, de urbanismo, yo doy clases de urbanismo, a los estudiantes que como dibujábamos la ciudad era nuestra. Y yo cuando empiezo la clase digo todo lo contrario, o sea, te dibujamos, es una gran responsabilidad, porque además la ciudad, los edificios, bueno, está mal, pero igual en 50 años, en 80 años, o desaparece, o se transforma, pero la ciudad, la traza de la ciudad permanece, es muy fuerte eso, entonces es mucha responsabilidad, no es que es mía la ciudad. Yo pienso que lo que acabas de decir, por ejemplo, a mí me pasó en la facultad, que yo dirigí por muchos años lo que en la facultad se llamaba opción de diseño arquitectónico. Cuando tenías opción de urbanismo, opción de restauración, yo dirigí bastantes años la división de diseño arquitectónico. Y pues hombre, terminé metiéndome con mis estudiantes en asuntos de tipo urbano, porque lo que yo me había dado cuenta que era mucha cuestión de normativa y de todo eso, pero la ciudad necesitaba diseño, ¿okay? Sí. Y por esa cosa empecé a entrarme en una serie de asuntos y bueno, me enriquecieron mucho porque obviamente tuve que traer mucha gente para que los estudiantes se informen y para que yo también me informe y pueda dirigir, ¿no? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que es otra cosa que a mí me preocupa bastante. ¿Cuánto estamos preocupados de desarrollar en los nuevos arquitectos el sentido perceptual, estético del espacio? Porque hoy es muy común oír hablar de estructura, de funcionalidad, de constructividad, de tecnología, pero de la espacialidad, que es el papel específico del arquitecto. Porque eso es decir, somos unos modeladores y todo lo que está dentro de la modelación está dentro de la artisticidad. Y entonces es como que cada día siento que hay mucho temor a hablar de la cuestión de que estamos vinculados también en nuestro quehacer con el arte, ¿no? Porque estamos de alguna manera también haciendo que nuestra subjetividad se manifieste en espacialidad, en formas, en ese tipo de cosas. Y como que esa es una inquietud que tengo, cuánto estamos haciendo para que eso salga en los nuevos. Claro, yo creo que eso es muy difícil de enseñar, ¿no? Yo creo que por eso posiblemente lo que tú decías, el enfoque en la constructividad, en cosas más tangibles, ¿no? Yo diría que más allá de la persona que tenga un don especial, que obviamente hay quien lo tiene, que para eso es importante el analizar, el conocer espacios y ser capaces de entender, ¿no? Qué sucede, no sé, antes que hablábamos de RAI, ¿no? ¿Qué sucede cuando entras a una casa de RAI que es bajita y que de golpe se abre? ¿Qué sientes, no? ¿Qué sientes cuando hay una luz? Pero eso yo creo que eso es experimentación y apuntar. Y como no todo el mundo tiene la misma capacidad de sensible, yo creo que conocer muchos ejemplos de buena arquitectura, entender que la arquitectura ha de ser agradable al habitar y servir y no un objeto, porque el peligro a veces de la artisticidad malentendida es que piensen que es una escultura, ¿no? Y eso no es. Y mucha de la arquitectura reciente que se nos presenta como la arquitectura son esculturas, objetos. Entonces yo soy como muy partidario de que es el conocimiento de arquitectura que te puede llevar a sensibilizar para tus proyectos, ¿no? A diferenciar. Yo, por ejemplo, hoy he entrado a esta biblioteca, no la había conocido, está recién inaugurada, pero ¿qué puedo decir? Me ha agradado mucho, ¿no es cierto? Es decir, de la diferencia de los niveles del cielo raso, el tipo de iluminación, este contacto maravilloso con esta parte de sí, está muy bien, ¿no? Entonces, como que uno dice, esto es un espacio artístico vital para que los seres humanos habitemos. Y eso es lo que a mí personalmente me pincha mucho, ¿no? Es decir,
no decir que todo el mundo pueda tener el mismo grado de talento en cuanto a su capacidad de generar espacios, pero sí que tenga una capacidad desarrollada para ver a quién está tratando, a quién va a servir. Sí, sí, sí. En ese sentido, es decir, qué es mejor para él, ¿no es cierto? Exacto. Eso. Hace poco en una corrección, y estoy en un taller de final de grado, ¿no? Estamos corrigiendo un trabajo, una estudiante que ya había tenido en primer curso, que es una chica muy trabajadora, pero que no escucha mucho, digamos. Y entonces ella proponía, bueno, en un sitio que habíamos trabajado, en un barrio, todos trabajamos en el mismo barrio, habían conocido a vecinos, conocen la problemática del sitio. Ella decide colocar un edificio, está bien colocado, y hace una guardería, ¿no? Una escuela para niños de 0 a 3 años. El volumen de aquel edificio tenía 9 metros de altura. Y decimos, ¿tú sabes qué tamaño tiene un niño de 3 años? ¿Tú sabes cómo gritan? Pero no porque griten, es porque cantan, porque juegan, porque se ríen. Este espacio es invivible. Claro. No había manera de hacerle cambiar, porque ella se había enamorado de su propia cosa y no le importaba a quién estaba dirigido, ¿no? A ver qué trae, ahora en septiembre que tienen que entregar, a ver qué trae, pero es esto, ¿no? Esto de ponernos en contacto para quién vamos a dar. Ahora, llega un momento, por ejemplo, en el asunto de vivienda, ¿no? Que, por ejemplo, en estas grandes agrupaciones de vivienda, no tienes específicamente quién va a usar, ¿no es cierto? Pero eso no te quiere decir que tú no tengas la obligación, aunque sea de bocetar diferentes formalizaciones. Exacto. De espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás de ponerte en los zapatos de la persona que va a vivir ahí también. Sí, sí, no, como no sabes quién va a vivir, probar cómo diferentes sensibilidades, diferentes necesidades, diferentes personas podrían vivir allí, totalmente. Y en todo caso hacer espacios que permitan la máxima diversidad de maneras de vivir con calidad, ¿no? Una pregunta que, perdóname, que todos vayan relacionados hacia la cuestión docente, pero es que para mí ha sido casi inseparable, ¿no? He tenido un largo ejercicio profesional, pero también docente, y mutuamente enriquecido esa cosa, porque la docencia te apasiona, ¿no? Empiezas joven, cuando tú ves a los alumnos, son casi medio contemporáneos, va pasando el tiempo y son terminan siendo tus nietos como tus hijos, ¿no es cierto? Hasta que entonces son menores a mis hijos. Sí. Y entonces esa cosa tiene un devenir hermoso en cuanto a que tienes la capacidad de ver cómo van cambiando incluso la cultura, las maneras de comportamiento. Y bueno, perdón, pero eso habla de un profesor sensible, porque hay muchos profesores que como ya no son como eran al principio los chicos, que eras tú en realidad ese del principio, ya consideran que siempre lo anterior fue mejor, ¿no? Y en lugar de dejarse sorprender y aprender por nuevas cosas distintas, ¿no? Que no eras tú, claro, no. Pero eso es una maravilla. Tienes que tener una mente abierta al cambio también. Sí. Hay cosas que deben permanecer, pero hay otras cosas que son cosas que pueden ir cambiando. Y en esta cosa, verás, estos últimos tiempos, tanto en una facultad como en esta otra, bueno, no tanto en esta, no he estado tan vinculado a esto, agradezco mucho, me invitan a dar charlas y alguna cosa, ¿no? Pero en la facultad en la que yo fui profesor y alumno, hay mucha tendencia a hacer unos ejercicios, por decir que algo que abarcan un año, para escuchar, hasta proyectos que toman un año y medio. Entonces yo, como ser humano, un año y medio sobre lo mismo. En general, el mejor ejercicio más corto para también mantener tensión, y además porque también los estudiantes hoy están también más acostumbrados a los tiempos cortos, ¿no? Que no quita que en algún momento hay algún ejercicio que merezca, porque vas a pedir un desarrollo mayor. Pero si al final el ejercicio es quedarse como en un anteproyecto, no, yo creo, como tú, que no es necesario que sea tan largo, ¿no? Por ahí si es el último proyecto que tienes que desarrollarlo como para construir, igual te lleva un poco más de tiempo, pero
Pero sí, y aparte yo creo que ese es un desafío que tenemos actualmente como profesores, es cómo te adecuas cómo continúas trasladando conocimiento, o sea, porque tienes más conocimiento por la edad, ¿no? O al menos un tipo de conocimiento, pero lo haces de una manera que les sea atractivo, ¿no? O sea, las clases de 2 horas, una igual sí se puede hacer, pero todas no se aguantan. Entonces, ¿cómo modificamos nuestra manera de transmitir conocimiento más ágil, que los enganche y que después puedan tener una clase más larga, ¿no? Claro, un poco más dinámica, tal Sí. vez, de que no solo el profesor participe. Eso también, sino eso es otra, claro. Si hablas de participación, la primera se tiene que dar en clase. Si solo hay un emisor, es un problema. Sí, Mira, otra cosa que me preocupa, últimamente, hace apenas una semana, 2 semanas, que estuve mirando trabajos de fin de ciclo. Caramba, me empiezo a preguntar, ¿es el único método? ¿Cómo hacer que un futuro arquitecto se acerque al diseño? Hay un solo camino planteado, una trama estructural sobre una red de infinitos cursos de simetría, o existen muchas herramientas, como el dibujo a mano alzada, y muchos otros caminos que no son tocados, maquetas, modelos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque casi ahora veo esto, ¿no? Planteas una malla, levantas unas verticales, entonces como que uno dice, no sé si estoy equivocado, me disculpo, pero... No, ya. Claro, tiene que ver con que la herramienta se convierte en la que proyecta, digamos, en lugar de que sea una herramienta que te sirve a ti para proyectar. Es un problema y creo que, no sé, aquí en nuestra escuela el dibujo a mano se mantiene mucho y se pide mucho, y a mí me parece fundamental, aunque estén acostumbrados ellos a otros sistemas, mucho al sistema digital, el pensar con la mano es un... Dibujes bien o mal, tampoco, yo no soy una gran dibujante, pero pensar con la mano es importante. Y no solo eso, también la otra pregunta que yo me hago es que, siendo una carrera que decíamos al principio, que es tan abarcativa y que tiene tantos intereses, si la única manera de acabar una carrera es con un proyecto de un edificio. Si no hay otras cosas, ¿no? que podemos proyectar y que se puede proyectar. Supongo que aquí, como en España, el problema es que la carrera es habilitante, ¿no? Entonces tú tienes que comprobar que sabes construir. Entonces por eso es la excusa de que siempre tiene que ser un edificio. Pero si indagamos, esto se ha hecho bastante tanto en la Escuela de Arquitectura como en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, indagar sobre las diferentes salidas profesionales que tenemos los arquitectos, ¿no? En la época en Cataluña, en la época antes de la crisis, había 8.000 colegiados arquitectos, pero solamente 1.800 firmaban proyectos. Los otros estaban colegiados, pero hacíamos otras cosas. En el momento que más se construía, ¿no? Ahora la proporción aún es mayor, son menos los que firman. Y los otros no están cruzados de brazos, hacen otras cosas, o hacemos otras cosas, ¿no? Pero en la formación se dificulta la visibilidad de esas otras partes de la carrera, ¿no? Ya sea puede ser gestión, puede ser la parte de los presupuestos, puede ser la parte más estructural o hacer exposiciones, o bueno, hay muchas cosas para hacer. Sí, algo también muy importante es motivar a los alumnos, yo creo, el buscar las soluciones para muchos problemas de la ciudad en la que vivimos ahora. Y, o sea, por ejemplo, en Cuenca yo pienso que se está extendiendo mucho horizontalmente, y eso es un gran problema porque Sí. hay ciudades satélite, hay pueblitos pequeños que la gente no tiene transporte directo, tiene muchísimos problemas para llegar a sus trabajos. Entonces, o sea, ¿por qué en lugar de enfocarnos en solamente construir edificios monumentales, no nos enfocamos en ver las otras partes de la ciudad que realmente necesitan de nuestra ayuda como profesionales? Sí. Sí, muchas veces cuesta que el ejercicio académico esté enraizado en la realidad, ¿no? Con la excusa, yo creo que falsa, que son demasiada complejidad como plantearla a estudiantes, ¿no? Yo creo que no es así, que puedes plantearla y las soluciones serán soluciones de estudiantes, pero muchas veces
muy útiles y muy acertadas. Sí, muy creativas. Me atrevo a preguntar, aunque poco he oído sobre el edificio que fue un estandarte de la exposición mundial, el Hábitat de Montreal, Ah, sí. diseñado por Michel Salier, que para mí, personalmente, abrió una puerta muy rica de posibilidades para el diseño del espacio arquitectónico. Su flexibilidad, su diversidad, que de alguna manera se relaciona con mucho de lo que Zaida opina y comparta con la arquitectura del siglo XX. Sí, sí. Es decir, cuando me acuerdo algo del Hábitat de Montreal, donde hay como no menos de 16 variantes de departamentos. Y he conocido también algunos otros estudios, por ejemplo, del grupo que se llama Atelier 3, que es basándose en los conceptos, pero aplicando incluso estructuras de tipo convencional. Pero yo veo que eso es casi desconocido, cuando eso potencialmente es una cosa muy interesante. Sí. Y no solo, esto puede ser una cosa muy geométrica, podría aplicarse que es una cosa muy geométrica, pero eso es como él concretó, no como todos los arquitectos podríamos concretar, no, totalmente, utilizando un sistema muy flexible. Sí. No sé si tú... No, bueno, un edificio que nosotros hemos rescatado y usamos mucho de referencia, creo, el de Barcelona, bueno, Sant Joan d'Espí, funciona y es muy interesante cómo la gente inicial vivió de una manera, después se cambia, reduce su casa, aumenta su casa, tiene la casa repartida en 2 sitios. Bueno, la flexibilidad que ha dado ese edificio, y luego además lo interesante que con el tiempo, ahí vive Ana Bofill, que es la hermana de Ricardo, que también era parte del taller de arquitectura, y de hecho este edificio tiene que ver con su tesis doctoral. Hace unos 5 o 6 años hizo una normativa de transformación del edificio, de abrir nuevas ventanas, porque aquel edificio tenía poca ventana y por ahí los vecinos de ahora quieren algún cambio. Entonces han hecho una normativa para también poderlo cambiar, con unas lógicas que no rompa lo que había. Entonces es muy interesante, ¿no? Como el edificio se adapta, mantiene su esencia y es capaz de adaptarse a tiempos muy cambiantes de tipo de población y de sociedad, y hay cola para ir a vivir ahí. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Yo te agradezco, Zaida. De nada, gracias a vosotros. Un gusto haberte conocido. Igualmente. Y siéntete en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esperamos después que ya conozcan un poco más la ciudad, nos puedas contar también de tu experiencia, cómo le ves, las problemáticas un poco. Bueno, he visto una cosa como potencial positivo que me parece alucinante, porque me parece que ahí sí tiene un paso adelante de muchas ciudades, que es que la naturaleza está en la ciudad. Y a mí la ciudad del siglo XXI es esa que vuelve a dialogar con la naturaleza, con el sitio en el que vive, y no aquella que se ha impuesto sobre un territorio a base de entubar ríos, de hacer túneles, ¿no? Y me parece que esta ciudad, entre el paisaje que le rodea, que todavía está allí, que no lo urbanicemos todo, y la naturaleza que entra en la ciudad respetando sus espacios, me parece que tiene ahí un punto muy bueno. Acabas de decir, todavía Ya. ¿Cierto? Esto quisiera que oigan mucha gente, muchos arquitectos, muchos administradores, ¿no? Porque todavía estamos con posibilidad de valorarles. Exacto, y podemos aprender de otros sitios que ya se perdieron, ¿no? Y lo que tú decías antes de la extensión, la baja altura, que seguramente una de las razones que se dicen no es que aquí la gente está pegada a la tierra. Eso ha pasado siempre en todas las ciudades, pero eso no es una excusa para que la ciudad crezca en horizontal, en baja densidad, porque se pierde calidad de ciudad, con lo que tú has dicho, el transporte no se puede mantener, o sea, perdemos todos y el ambiente se cae, o sea, no. Sí. Ahora el desafío es cómo no tienes que crecer con torres por ahí, con planta baja +2 o +3, ya es una densidad adecuada para que vaya creciendo y te permite una arquitectura que incorpore la naturaleza, que creo que ese es el desafío también del siglo XXI, una arquitectura que dialogue con los espacios naturales
y que sea parte de todo un sistema. Eso creo que es... Y aquí estáis todavía a tiempo. Sí, aún estamos a tiempo. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. De nada.